¿Alguna vez te has parado a pensar en la tecnología que usas todos los días? Ese elegante reproductor de Blu-ray debajo de tu televisor o la aplicación de streaming que acabas de abrir en tu teléfono. Parecen tan normales, tan inevitables. Pero la verdad es que cada pieza de tecnología multimedia en tu casa es una sobreviviente. Es una veterana de un conflicto brutal, detrás de escena. Estas son las guerras de formatos. Son las batallas invisibles que se libran no en campos sino en las salas de juntas, en los estantes de las tiendas y, en última instancia, en tu sala. Estas guerras deciden qué tecnologías prosperan y cuáles se convierten en reliquias olvidadas acumulando polvo en las notas al pie de la historia. Es una historia de innovación, ambición y, a veces, pura suerte. Esto no es solo historia antigua, es un patrón que se repite. Piénsalo. ¿Por qué tus padres tenían una colección de cintas VHS y no Betamax? ¿Por qué mejoraste de DVD a Blu-ray y no a algo llamado HD/DVD? Estas no fueron casualidades. Fueron el resultado de luchas titánicas entre gigantes corporativos. Empresas como Sony, Huawei, Toshiba y Philips invirtieron miles de millones de dólares apostando a que tenían lo siguiente. Todos luchaban por el premio final, convertirse en el estándar. El formato que todos usarían, el que definiría una generación de entretenimiento. Estas batallas son fascinantes porque tienen que ver con mucho más que con qué aparato es técnicamente superior. A menudo, la mejor tecnología no gana. Las razones de la victoria o la derrota son complejas, implican genio de marketing, alianzas estratégicas con estudios de cine, precios inteligentes y entender lo que la gente realmente quiere. Es un juego de alto riesgo donde un movimiento en falso puede llevar a un desastre comercial. El panorama de nuestras vidas digitales está lleno de los fantasmas de formatos que se suponía que eran el futuro, pero terminaron como costosos pisapapeles. Esta es la historia de esos fantasmas y los vencedores que surgieron de sus cenizas. A lo largo de este viaje, vamos a viajar en el tiempo. Revisaremos los enfrentamientos clásicos que se han vuelto legendarios en el mundo de la tecnología. Comenzaremos con el icónico choque entre Betamax y VHS, una batalla que sentó las bases para todas las futuras guerras de formatos. Luego, pasaremos a la era digital, explorando el cambio de las cintas analógicas a los discos brillantes como el DVD y la guerra de alta definición que siguió. Cada historia es una lección de estrategia, innovación y la naturaleza impredecible del progreso. Así que, prepárense para descubrir la historia secreta de su colección de medios. Cuando hablamos de guerras de formatos, es fácil perderse en el lenguaje técnico. El verdadero drama reside en la gente. ¿Qué nos hace elegir un formato sobre otro? La conveniencia, el costo y el contenido son los verdaderos reyes. Piensen en la gran guerra entre el VHS y el Betamax. El VHS de JVC tenía un arma secreta. Sus cintas podían grabar por más tiempo. JVC entendió al usuario mejor que Sony, y ese entendimiento marcó toda la diferencia. El apoyo de los estudios de cine de Hollywood es crucial. Eso por sí solo podría influir en millones de clientes. Cada compra que hacemos es un voto. Nuestras elecciones colectivas tienen el poder de coronar a un rey. Imaginen un mundo sin entretenimiento a la carta. Un mundo donde, si te perdías un programa de televisión, se iba para siempre. Si querías ver una película, tu única opción era ir a un cine. Esta fue la realidad para la mayoría de la gente hasta mediados de los 1970. El concepto de ver una película en la comodidad de tu casa, en tu propio horario, era pura ciencia ficción. Luego, dos compañías japonesas, Sony y JVC, introdujeron algo que cambiaría fundamentalmente nuestra relación con los medios para siempre: la videograbadora de casete doméstica, o VCR. Era una caja mágica que podía capturar programas de televisión directamente del aire y permitirte verlos cuando quisieras. Este invento fue nada menos que una revolución. Le dio el control de las cadenas de televisión y los estudios de cine directamente al individuo. Por primera vez, la gente podía organizar sus propios horarios de televisión personales. Podían grabar la película de la noche, el gran partido o su serie favorita y construir una biblioteca personal de contenido. Este acto, que ahora damos por sentado con nuestros DVR y listas de reproducción de streaming, fue un cambio radical en el poder. La VCR no era solo otro aparato electrónico. Era una herramienta de liberación para el consumidor promedio,
que prometía una nueva era de libertad de entretenimiento que antes era inimaginable y profundamente deseada. La llegada de la VCR desató una inmensa emoción, pero también creó un nuevo tipo de problema, una nueva pregunta que necesitaba una respuesta. La tecnología estaba aquí, pero no estaba unificada. Sony tenía su versión, y JVC tenía otra. Eran completamente incompatibles. Una cinta grabada en una máquina Sony no se reproduciría en una máquina JVC, y viceversa. Esto preparó el escenario para la primera gran guerra de formatos, un conflicto legendario que se convertiría en el modelo para todas las futuras batallas tecnológicas. Los consumidores se enfrentaron a una elección difícil, obligados a apostar por qué formato sobreviviría y cuál se convertiría en un error muy costoso. Esto no era solo un desacuerdo técnico entre dos empresas. Era un choque de filosofías sobre lo que debería ser el video casero. ¿Estaba destinado a ser un medio de alta fidelidad para conocedores, o una herramienta conveniente y accesible para las masas? Cada compañía creía que su visión era la correcta e invirtió cientos de millones de dólares para demostrarlo. Las líneas de batalla no se trazaron en arena, sino en cinta magnética. El mundo observaba, esperando ver qué formato surgiría como el rey de la sala de estar, definiendo para siempre la primera generación de consumo de video y entretenimiento en el hogar. Mientras la batalla colosal entre Betamax y VHS hacía estragos, otro contendiente acechaba en las sombras, ofreciendo una visión radicalmente diferente para el video casero. Este era el Laserdisc. Demostrado por primera vez en 1972 y finalmente lanzado a los consumidores en 1978 por MCA y Philips, el Laserdisc no era una cinta, sino un disco grande y brillante del tamaño de un disco de vinilo. Fue el primer medio comercial de almacenamiento óptico en disco, un ancestro directo del CD, DVD y Blu-ray. En términos de pura calidad, superó tanto a VHS como a Betamax. La imagen era increíblemente nítida y clara, casi con calidad de transmisión, sin desgaste de la cinta ni degradación con el tiempo. El Laserdisc introdujo características que eran revolucionarias para su época, y que no se volverían comunes hasta la era del DVD casi 2 décadas después. Ofrecía acceso aleatorio, lo que significaba que podías saltar instantáneamente a cualquier capítulo o escena del disco sin rebobinar ni avanzar rápidamente. Podía almacenar múltiples pistas de audio, permitiendo comentarios del director o doblajes en diferentes idiomas. Algunos discos incluso incluían características especiales como fotogramas de fotos de producción, guiones gráficos y materiales suplementarios. Para los entusiastas serios del cine, el Laserdisc fue un sueño hecho realidad, ofreciendo una experiencia cinematográfica muy superior a cualquier cosa en cinta magnética. Sin embargo, este vistazo al futuro tuvo un precio muy elevado. Los reproductores de Laserdisc eran prohibitivamente caros, a menudo costando más de $1,000 a principios de los 1980, lo que equivale a varios miles de dólares hoy en día. Los discos en sí también eran costosos y engorrosos. Además, y esta fue su falla fatal en el mercado masivo, los reproductores de Laserdisc no podían grabar. Eran dispositivos solo de reproducción. Esto los eliminó por completo del caso de uso principal que impulsaba las ventas de VCR, la capacidad de grabar programas de televisión. El Laserdisc era una máquina premium para ver películas, no un centro de entretenimiento familiar versátil. En última instancia, el Laserdisc no logró capturar una participación de mercado significativa y siguió siendo un producto de nicho para videófilos adinerados. Era demasiado caro, demasiado poco práctico, y su ventaja clave, la calidad, no fue suficiente para superar su incapacidad de grabar. A pesar de su fracaso comercial, el legado del Laserdisc es inmenso. Demostró la viabilidad de la tecnología de disco óptico y fue pionero en el concepto mismo de ediciones especiales y contenido extra que más tarde se convertiría en un importante punto de venta para DVDs y Blu-rays. Fue un formato que simplemente estaba demasiado adelantado a su tiempo, un profeta hermoso pero defectuoso de la era digital que aún estaba por venir. A mediados de los 1990, el heredero al trono del video casero hizo su gran entrada. Se llamaba DVD, que significaba disco digital versátil, y se veía como un CD de música normal, pero tenía un poder secreto. Podía guardar una película completa en formato digital. Esto fue un salto monumental. En lugar de la señal borrosa y analógica de un VHS,
El DVD ofrecía una imagen digital nítida y limpia. La resolución era mucho mayor, casi el doble que la del VHS, lo que resultaba en una imagen dramáticamente más nítida y detallada. Por primera vez, la calidad del video casero podía realmente acercarse a la del cine. Las ventajas de este nuevo formato digital fueron inmediatamente obvias e increíblemente atractivas. Atrás quedaron los días de la degradación de la cinta. Un DVD se vería igual de bien en su reproducción número 100 que en la primera. La temida tarea de rebobinar fue completamente eliminada. Los espectadores podían saltar instantáneamente a cualquier parte de la película usando capítulos, una característica heredada del nicho Laserdisc. El audio también fue una mejora masiva, pasando del estéreo a menudo amortiguado del VHS a un sonido envolvente Dolby Digital multicanal, claro como el cristal. El DVD no fue solo una mejora, fue un cambio completo de paradigma en lo que podíamos esperar del entretenimiento en casa. Pero el verdadero genio detrás del ascenso del DVD no fue solo su tecnología, sino el frente unido detrás de él. La industria electrónica había aprendido una lección dolorosa de la guerra entre Betamax y VHS. Estaban decididos a no repetirla. En lugar de formatos competidores, grandes corporaciones como Philips, Sony, Toshiba y Panasonic se unieron para acordar un único estándar universal. Esta colaboración evitó una guerra de formatos costosa y confusa, dando a los consumidores la confianza para invertir en la nueva tecnología sin temor a que se volviera obsoleta. Esta unidad fue quizás la característica más poderosa que tuvo el DVD. La promesa del DVD era más que solo mejor calidad. Se trataba de una experiencia más rica. La gran capacidad de almacenamiento del disco, superando con creces la de un CD, abrió la puerta a algo nuevo, las características adicionales. Los directores ahora podían incluir comentarios de audio, documentales detrás de cámaras, escenas eliminadas y galerías de fotos directamente en el disco. Esto transformó el acto de ver una película de una experiencia pasiva a una exploración interactiva. El DVD no fue solo un reemplazo para la cinta VHS, fue un sucesor superior en todos los sentidos imaginables, listo para comenzar una revolución. El lanzamiento del DVD en 1997 fue recibido con entusiasmo inmediato, pero destronar a un rey tan establecido como el VHS nunca iba a suceder de la noche a la mañana. Inicialmente, los reproductores de DVD eran caros, a menudo costaban más de $500, y la selección de películas disponibles era limitada. Muchos consumidores, contentos con sus vastas bibliotecas de cintas VHS y sus familiares VCR, dudaron en hacer el cambio. Durante los primeros 2 años, el DVD siguió siendo un producto para los primeros usuarios y entusiastas del cine en casa que estaban dispuestos a pagar más por el significativo salto de calidad. La revolución no comenzó como un maremoto, sino como una marea que subía lentamente. El punto de inflexión clave llegó cuando el precio de los reproductores de DVD comenzó a caer, y a caer drásticamente. Gracias al estándar unificado, docenas de fabricantes compitieron, haciendo bajar los precios a un ritmo increíble. En pocos años, se podía comprar un reproductor de DVD fiable por menos de $100. Simultáneamente, Hollywood apoyó plenamente el formato. A los estudios de cine les encantaba el DVD. Era más barato de fabricar que las cintas VHS, y la inclusión de características especiales proporcionaba un poderoso incentivo para que los consumidores compraran películas en lugar de solo alquilarlas. Las películas de gran éxito se lanzaban ahora en DVD el mismo día que en VHS, y la selección de títulos explotó. Esta combinación de precios decrecientes y disponibilidad masiva de contenido fue imparable. La marea se convirtió en un tsunami que arrasó el mercado de video doméstico. Los consumidores comenzaron a actualizarse en masa. La calidad superior era innegable, y la comodidad fue una revelación. La gente comenzó a volver a comprar sus películas favoritas en DVD, ansiosa por verlas en pantalla ancha con un sonido nítido. Las tiendas de alquiler de videos, que una vez impulsaron el auge del VHS, rápidamente cambiaron su espacio de estantería para acomodar los DVD más populares y rentables. La vista de una cinta VHS se volvió cada vez más rara, una reliquia de una época pasada. A principios de los 2000, la revolución estaba completa. El DVD no solo había derrotado al VHS, lo había aniquilado. Las ventas de VCR se desplomaron y la fabricación de cintas VHS pregrabadas casi cesó.
El DVD se convirtió en el producto electrónico de consumo de más rápido crecimiento en la historia, logrando un nivel de penetración en el mercado que incluso el VHS en su apogeo solo podía soñar. La era digital del video doméstico había llegado, y trajo consigo un nuevo estándar de calidad y comodidad que cambió fundamentalmente nuestras expectativas. El rey estaba muerto. Larga vida al nuevo rey, el disco versátil digital. Incluso mientras el DVD reinaba, el avance imparable de la tecnología ya estaba planeando la siguiente evolución. Estaba surgiendo un nuevo tipo de televisión, la televisión de alta definición, o HDTV. Estas nuevas pantallas ofrecían una imagen con mucho más detalle y claridad que los antiguos televisores de definición estándar, a los que todos estaban acostumbrados. Esto creó un nuevo problema. El DVD, que se veía tan fantástico en un televisor tradicional, de repente se veía borroso y poco nítido en un televisor HDTV grande. Su resolución de definición estándar ya no era lo suficientemente buena. Se necesitaba un nuevo formato, uno que pudiera ofrecer una verdadera imagen de alta definición para igualar estas increíbles nuevas pantallas. La industria sabía que el futuro era la alta definición, y la carrera para crear el sucesor del DVD estaba en marcha. El objetivo era desarrollar un nuevo disco óptico que pudiera contener la enorme cantidad de datos necesarios para una película HD completa. Esto significaba más almacenamiento, nuevas tecnologías de compresión de video y características más avanzadas. La promesa era asombrosa. Una experiencia de ver películas en casa que sería prácticamente indistinguible de una proyección de cine digital. Fue el siguiente paso lógico en la búsqueda de una imagen y un sonido perfectos, un salto tan significativo como el salto de VHS a DVD. Sin embargo, la unidad que había hecho que el ascenso del DVD fuera tan suave y rápido se había fracturado. Los principales actores de la industria no pudieron ponerse de acuerdo sobre un único estándar para el nuevo disco de alta definición. Surgieron dos formatos en competencia, cada uno con un poderoso respaldo corporativo. Por un lado estaba el Blu-ray Disc, defendido por un vasto consorcio liderado por Sony y Panasonic. Por otro lado estaba el HD-DVD, desarrollado por Toshiba y apoyado por Microsoft. Ambos formatos usaban láseres azul-violeta, que tenían una longitud de onda más corta que los láseres rojos usados para los DVD, lo que les permitía almacenar significativamente más datos. Esta división preparó el escenario para otra brutal guerra de formatos, el primer conflicto importante desde los días de Betamax y VHS. Los consumidores se encontraron una vez más en medio, enfrentados a una elección confusa y costosa. ¿Apostarías por el Blu-ray respaldado por Sony, o por el HD-DVD liderado por Toshiba? Comprar el formato equivocado podría significar quedarse con un reproductor muy caro y una colección de discos inútiles. La industria parecía destinada a repetir los errores del pasado. La búsqueda de la alta definición había comenzado, pero sería un viaje a través de un campo de batalla, y solo un formato saldría victorioso. A mediados de los 2000, los televisores de alta definición estaban por todas partes, haciendo que los DVD se vieran anticuados y borrosos. Su resolución de 480p simplemente no podía seguir el ritmo de los millones de píxeles en las nuevas pantallas. La industria necesitaba un nuevo disco que pudiera ofrecer verdadera alta definición, 720p, 1080p y más allá. Pero en lugar de unirse, los gigantes de la electrónica se dividieron en campos rivales, cada uno queriendo control y ganancias. ¿El resultado? Dos formatos de alta definición incompatibles y una elección confusa y costosa para los consumidores. Muchos se quedaron con los DVD, recelosos de elegir el lado equivocado y quedarse con discos inútiles. El amanecer de la alta definición estuvo nublado por una inminente guerra de formatos. El escenario estaba listo para una batalla que decidiría el futuro del entretenimiento en el hogar. Blu-ray, respaldado por Sony y los grandes estudios, presumía de un almacenamiento enorme, hasta 50 GB por disco. Esto significaba películas más nítidas, audio sin comprimir y funciones interactivas. Pero el arma secreta de Blu-ray era la PlayStation 3. Cada PS3 funcionaba también como reproductor de Blu-ray, lo que ponía al instante millones de dispositivos Blu-ray en los hogares. Mientras que los reproductores independientes eran caros, la PS3 hizo que el Blu-ray fuera accesible y atractivo. Esta decisión le dio al Blu-ray una ventaja enorme en la guerra de formatos.
Sony aprovechó su dominio en los videojuegos para ganarse a los amantes del cine. Blu-ray se posicionó como la opción premium para la era de alta definición. El HD DVD, liderado por Toshiba y Microsoft, se centró en la asequibilidad y la compatibilidad. Utilizaba las líneas de producción de DVD existentes, haciendo que los discos y reproductores fueran más baratos que los de Blu-ray. Los primeros reproductores de HD DVD costaban la mitad que los de Blu-ray, lo que atrajo a compradores conscientes de su presupuesto, pero el almacenamiento del HD DVD, 30 GB como máximo, significaba más compresión y a veces menor calidad. El complemento de Microsoft para la Xbox 360 ayudó, pero era opcional y torpe en comparación con el Blu-ray incorporado de la PS3. El principal argumento del HD DVD era el precio, esperando que una calidad suficientemente buena ganara al público masivo. Las líneas de batalla estaban trazadas, experiencia premium versus actualización asequible. La guerra había comenzado. La verdadera pelea fue por las películas más grandes de Hollywood. Los estudios tomaron partido, haciendo que los éxitos de taquilla fueran exclusivos de un formato. Los fans tuvieron que elegir Blu-ray para los éxitos de Disney, HD DVD para los de Universal, y por un tiempo, los de Paramount. Algunos estudios cambiaron de bando por incentivos financieros, manteniendo el mercado en flujo. Los consumidores estaban frustrados, tener ambos reproductores era poco práctico. La PlayStation 3 impulsó el liderazgo de hardware de Blu-ray, pero HD DVD logró victorias clave en contenido. La industria contuvo la respiración, esperando un movimiento decisivo. La guerra de formatos alcanzó un tenso punto muerto. En enero de 2008, Warner Bros., el estudio más grande de Hollywood, eligió exclusivamente Blu-ray. Este fue el punto de inflexión. El enorme catálogo de Warner inclinó la balanza. El impulso de HD DVD se desplomó de la noche a la mañana. Minoristas y estudios le siguieron rápidamente. Toshiba admitió la derrota solo semanas después, finalizando la producción de HD DVD. La victoria de Blu-ray fue sellada por el contenido, no solo por la tecnología. La base de usuarios de PlayStation 3 y el apoyo de los estudios resultaron decisivos. La última gran guerra de formatos había terminado. Blu-ray se erigió como el rey indiscutible de los medios de alta definición. El reinado del Blu-ray fue corto, pues llegaron los televisores 4K Ultra HD, pidiendo aún mejor calidad. El alto rango dinámico, o HDR, se volvió la nueva frontera, ofreciendo brillos más intensos, negros más profundos y colores más vivos. Pero el HDR desató otra guerra de formatos, esta vez por los metadatos, no por los discos. Dolby Vision, HDR10, HDR10+ y HLG. Todos compitieron por el dominio, cada uno con características únicas. Los consumidores se enfrentaron a un laberinto de logotipos y especificaciones en televisores y dispositivos de streaming. La búsqueda de la máxima calidad de imagen siguió, ahora peleada dentro de los propios píxeles. La historia del entretenimiento en casa es de constante evolución, y la próxima batalla siempre está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿realmente han terminado las guerras de formatos? Podría parecer así en un mundo dominado por el streaming. Las viejas batallas por el espacio físico en los estantes han sido reemplazadas por una competencia aparentemente más estable entre plataformas digitales masivas. Sin embargo, el conflicto no ha terminado, simplemente ha evolucionado. La guerra ya no se trata de un solo objeto físico, sino de controlar todo el ecosistema. La lucha entre el iOS de Apple y el Android de Google, la competencia entre servicios de streaming como Netflix y Disney Plus, o la batalla entre plataformas de hogar inteligente como Alexa y Google Assistant, son todas guerras de formatos modernas. El campo de batalla simplemente ha cambiado del estante de la sala de estar al tejido mismo de nuestras vidas digitales. La naturaleza de estas nuevas guerras es más sutil. En lugar de un solo golpe de gracia, vemos una lucha larga y prolongada por la cuota de mercado y la lealtad del usuario. El objetivo es crear jardines amurallados, ecosistemas de hardware, software y servicios que son tan convenientes e interconectados que dejarlos se vuelve difícil e indeseable. Las armas ya no son tiempos de grabación o capacidades de almacenamiento, sino datos de usuario, contenido exclusivo, efectos de red e inteligencia artificial.
La lucha entre Dolby Vision y HDR10 Plus es un ejemplo perfecto de este nuevo tipo de conflicto, una batalla más silenciosa librada en flujos de metadatos, pero que aún busca establecer un estándar dominante. ¿Qué depara el futuro? Nuevas fronteras para el conflicto ya están surgiendo. En el ámbito de la realidad virtual y aumentada, las empresas están compitiendo para que sus plataformas de hardware y software se conviertan en el estándar para el metaverso. En audio, la batalla por el sonido inmersivo y espacial se está intensificando con formatos como Dolby Atmos y 360 Reality Audio de Sony, compitiendo por el dominio en música y películas. Cada nuevo avance tecnológico, desde la creación de contenido impulsada por inteligencia artificial hasta las interfaces cerebro-computadora, inevitablemente traerá consigo nuevos estándares, nuevas plataformas y, ¿lo adivinaste?, nuevas guerras para determinar qué visión del futuro prevalecerá. La historia de las guerras de formatos es, por lo tanto, interminable. Es la historia del ingenio humano, la ambición corporativa y nuestro deseo colectivo e incesante de una forma mejor, más rica y más conveniente de entretenernos e informarnos. Los nombres y las tecnologías cambiarán, pero la dinámica fundamental permanecerá. Mientras haya innovación, habrá competencia. Mientras haya una elección que hacer, habrá una guerra que librar. Las tecnologías en tu hogar hoy son solo los vencedores temporales de la última batalla en un conflicto que es tan antiguo como la tecnología misma y tan nuevo como el amanecer de mañana.